Ahora va a hablar Johnny Alwindi. Johnny es el CEO de Edvisto, una plataforma que utilizamos en el colegio, y viajó ayer por la noche de Finlandia para poder estar en este evento. Buenos días. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguien que quisiera ser un youtuber? Perfecto. Eso me pasa siempre. Hasta en Leticia, Amazonas, se encuentran personas que o ya son youtubers desde los 10, 15 años o quieren ser youtubers. Sus ídolos son youtubers. Sus profesores son youtubers. Es un ejemplo solamente de las carreras nuevas que existen ya, que ya son tan nuevas que ni siquiera el sistema educativo, ni siquiera nosotros que trabajamos con la innovación en la educación, entendemos muy bien. No podemos preparar a los niños a ser youtubers. ¿Cómo se hace eso? En Finlandia hace poco, la revista más popular entre las muchachas entre 12 y 19 años propuso la idea de crear un currículo con el programa para los futuros youtubers. Es un pensamiento bastante interesante. Quisiera volver al tema del humanoide. El director Juan mencionó muy bien que cualquier profesor que podría ser reemplazado por un humanoide debería de serlo. Y obviamente eso es cierto, porque el humano no puede ser un robot o un humanoide. Un humano tiene muchas competencias mucho más interesantes que podemos usar en el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Y todo eso se basa en competencias humanas como, por ejemplo, la creatividad. La creatividad es el fundamento en la filosofía finlandesa y en nuestra plataforma edvisto.com, donde nos enfocamos en la creatividad del niño, del estudiante, del joven que está aprendiendo, pero no consumiendo información de un programa perfectamente estructurado, sino basado en su curiosidad del tema, buscando, explorando qué le interesa del tema y buscando cómo crear algo basado en ese tema. Y esa creatividad es algo que sí podemos inspirar, motivar, estimular, hasta guiar como profesor. Pero no lo podemos esforzar, no podemos esforzar el proceso de la creatividad y la curiosidad del niño. Lo podemos inspirar.